Hola, ahora vamos a aplicar de una manera práctica las técnicas que hemos aprendido anteriormente de la veladura y el degradado. Para eso he dibujado aquí una perspectiva de un cubo con una pequeña sombra detrás arrojada y vamos a utilizar, como he dicho, la veladura y el degradado para realizar, digamos, en acuarela este cubo. Primero lo que vamos a hacer es considerar que la luz viene de la izquierda a la derecha y vamos a pintar todo el cubo con una veladura del color base que va a ser en este caso verde. Para eso vamos a cargar nuestro pincel con color verde y vamos a empezar inclinando el papel ligeramente como procedíamos con la veladura de arriba hacia abajo, siempre pincel húmedo sobre papel seco para poder controlar los bordes del dibujo. Comenzamos con una veladura haciendo que la gota se vaya moviendo. Es importante que seamos un poco rápidos porque si no se pueden producir cortes, es decir, no conviene mantener la acuarela con la gota parada en el mismo sitio, porque entonces se evaporará el agua y eso hará que se produzca un corte. Como veis, vamos bajando poco a poco añadiendo más pigmento de tal manera que vamos a ir rellenando de color todas las caras del cubo. En principio, si os fijáis, no estoy distinguiendo entre ninguna cara en particular. Lo que estoy haciendo es considerar que el cubo es de color verde y pinto todas sus caras del mismo color, con cuidado de respetar los límites y haciendo que el pigmento vaya cayendo poco a poco hacia abajo. Como hemos visto en las técnicas anteriores, al final siempre queda una zona con una gran gota de agua. En este caso, sabéis que tenemos que lavar el pincel, secarlo muy bien con nuestro trapo y una vez que el pincel esté seco, lo utilizamos como esponja para absorber el agua sobrante. Una vez que hemos terminado esta fase, lo que vamos a hacer es dejar que se sequen estas tres caras de color con una primera veladura plana para luego poder hacer encima esta cara como sombra propia. Es decir, estas caras van a tener luz y esta cara de la derecha va a estar en sombra propia, porque la luz viene de izquierda a derecha. Ahora que ya hemos comprobado que se han secado todas las veladuras, vamos a incorporar esta cara con sombra propia. La sombra propia normalmente la vamos a hacer aplicando otra veladura más encima de la anterior una vez que esta ya está seca, siempre con el mismo color. Cargamos nuestro pincel con el mismo color y aplicamos otra veladura encima de la anterior, siempre respetando los límites de la cara. Para que esto suceda os recuerdo que tiene que ser la técnica de pincel húmedo sobre papel seco. Si el papel no está totalmente seco, la acuarela se expandirá y no va a respetar los límites de la cara. Vamos con cuidado, como siempre, aplicando el color sobre esta zona hasta cubrir totalmente la superficie que nos interesa. Si queréis quitar, como siempre, hacemos funcionar nuestro pincel como una esponja, lavándolo y secándolo.
ya tenemos la cara de sombra propia de nuestro cubo hecha. Vamos ahora a aplicar la técnica del degradado para crear una sensación de profundidad en la cara superior horizontal del cubo. Para eso vamos a aplicar un degradado. Primero vamos a cargar el pincel con pigmento y vamos a aplicar una gota de pigmento en la parte más lejana. ¿De acuerdo? Aquí en una de las esquinas aplicamos bastante pigmento. A partir de ahora ya solamente aplicaremos agua para poder disolver el pigmento y realizar un degradado como hemos visto anteriormente. Me acerco a la parte inferior dejando que el pigmento se vaya disolviendo. Es importante que mantengamos el papel inclinado. Si el papel no está inclinado, la gota no sabe dónde debe ir. De esta manera podemos crear el efecto de profundidad en la cara del cubo. Es decir, en la primera parte el color se ve más claro y en la segunda parte, en la más profunda, el color se ha acumulado. Eso es uno de los efectos que podemos conseguir con la veladura, con el degradado. Bien, vamos a seguir ahora realizando este esquema del cubo con la sombra y vamos a proceder ahora a aplicar el color de la sombra. Muchos autores piensan que la sombra se hace con color negro. Se puede hacer con color negro o gris, pero esto ofrece a los dibujos y a las pinturas un aspecto un poco triste. Nosotros vamos a usar un color azul oscuro que indicará que la sombra arrojada también tiene luz. Para hacer este color azul oscuro, que llamaremos azul índigo, vamos a aplicar una gran base de azul de Prusia, que es un azul marino. Como veis aquí, estoy aplicando este color azul marino bastante fuerte, bastante oscuro, al que vamos a añadir una gota de rosa permanente. ¿Lo veis? Esto va a producir que el color se torne un poco más morado y con una tonalidad un poco más cálida. Una vez que ya tenemos el pigmento preparado, yo siempre suelo aconsejar a mis estudiantes que tengan siempre los pigmentos preparados para que no falte a la hora de cubrir toda la superficie. Si estamos intentando cubrir una superficie y el pigmento se nos acaba, no nos va a dar tiempo a realizar más mezcla de pigmento y se nos producirá un corte en la acuarela. Por eso es mejor tener los pigmentos siempre preparados acorde con el área que vamos a realizar. Para que veáis el ejemplo, vamos a utilizar en este caso un pincel de punta cuadrada porque veis que aquí hay unos ángulos muy agudos. Con el pincel, en este caso de punta cuadrada, aunque podría haberlo hecho también con el de punta redondeada, impregno el pincel en este azul índigo que he preparado. Vamos a comenzar a aplicar la acuarela por aquellas zonas de contacto entre la sombra y el objeto, porque eso nos va a dar mayor contraste. De esta manera también puedo repasar los bordes de la acuarela de color verde por si alguno se ha sobrepasado. Veis que con el pincel de punta cuadrada es mucho más preciso para remarcar aristas
y zonas rectas. Este pincel es bastante útil cuando estamos haciendo motivos geométricos o arquitectónicos. Vamos bajando con cuidado intentando marcar muy bien las aristas. Hasta llegar a este ángulo agudo de contacto entre la sombra y el vértice del cubo. Cuanto mayor sea el contraste de color entre la sombra y la parte de luz, la sensación será de mucha iluminación. Vamos a dar otra pequeña pasada para hacer que la acuarela quede con más color. Ahora podríamos eliminar esa gota de color más azul más oscuro, pero la vamos a dejar intencionadamente para producir un contraste mayor en la zona de la esquina y así decirle al espectador que hay una iluminación bastante fuerte.